En nuestra ronda de entrevistas contamos hoy también con un entrevistado de lujo. Él es Álvaro Fontela, seguro que muchos lo conocéis. Es consultor de WordPress, está especializado en WPO. Además, es cofundador de Rayola, una empresa de hosting que seguro que todos conocéis y si no, os invito a conocerla porque yo soy cliente de ellos en la mayoría de mis proyectos web. También es ponente, formador, emprendedor y también amante del mundo de las motos. No, Álvaro, ¿qué motor, tal? ¿Cómo motor. estás? Del motor, no Del de la motor, ciudad, del motor. exactamente, del Sí, motor. ¿Qué sí, sí, tal? sí. ¿Cómo Nada, por está? aquí, intentando sobrevivir. Ya, Bueno, intentando. que no es poco, que el mundo de los hostings y de WordPress y demás es apasionante. Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes que es necesario disponer para ponernos a trabajar y montar una página web? A ver, a día de hoy ha cambiado mucho todo esto, ¿vale? Al final, hace unos años, imaginaros, 10 años, ¿vale? Cuando yo empecé con esto hace ya pues, 14 años, ¿vale? Pero hace 10 años las herramientas de las que disponíamos para crear una web eran muy limitadas si no sabíamos programar o si no teníamos unos conocimientos en plan amplios, ¿vale? Porque lo que podemos dar hecho hoy con WordPress, hace 10 años no lo podíamos hacer si no sabíamos programar, ¿vale? Es decir, toda la filosofía no code y todas las facilidades han crecido, vamos a llamarlo así, y han multiplicado exponencialmente las opciones que hay. Entonces, a día de hoy, cualquiera puede crear una web siempre y cuando esté dispuesto a aprender, ¿vale? Y siempre esté dispuesto, o sea, esté dispuesto a, no, iba a decir perder tiempo, pero al final es invertir tiempo en ver qué tiene, o sea, hay que dedicarle tiempo. Evidentemente, no hace una web con la misma velocidad una persona que acaba de empezar que una persona que lleva 10 años en esto, ¿vale? Entonces, eso es un poco la diferencia. Si tú empiezas, pues evidentemente tienes que dedicarle tiempo si nunca has hecho una web. Pero es perfectamente viable que la hagas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la nota de corte, vamos a llamarlo así, ha bajado. El listón ha bajado en el sentido de que cada vez es más fácil que alguien ajeno al mundo web cree una web, ¿vale? Entonces, aquí viene lo siguiente. Cuando nosotros, digamos, creamos una web, a ver, realmente me he olvidado hasta de la pregunta con lo que te he contestado, ¿sabes? Ya, Sí, si me la lo puedes que repetir. necesitamos, lo que necesitamos para tener una web. Vale, de primeras, contratar un hosting, ¿vale? Ahí estamos, Rayola Nervos. Contratar un hosting, elegir un dominio para ese hosting, ¿vale? Antes de contratar el hosting debemos tener un dominio claro, que no esté ocupado. Entrando en el tema de elegir un dominio, pues si no vas a elegir tu marca, pues, o sea, porque no esté disponible el dominio, lo que sea, que aquí hay que tener cuidado. Ya entramos en temas de marca y tal, yo de ahí no me meto. Elegir un dominio es algo personal, ¿vale? Es algo muy personal, pero tú piensas en lo que tú recordarías como dominio, ¿vale? Eso es muy importante. Mm. Entonces, elegir un dominio, un hosting, contratar un hosting. Y ahora la mayoría de hostings tienen autoinstaladores de WordPress, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos un autoinstalador de cualquier CMS, pero de WordPress entre ellos. De hecho, ofrecemos hosting WordPress ya con WordPress preinstalado, por lo cual tú no tienes ni que instalarlo. Instalas el WordPress y a partir de ahí tienes que hacer una configuración inicial, ¿vale? Es muy fácil, es ABC, ¿vale? Hay muchos tutoriales para esto y tal. Y ahora viene el tema de elegir el tema y los plugins. Entonces, yo a día de hoy estoy recomendando para la gente que empieza Elementor, ¿vale? Porque la curva de aprendizaje es mucho, mucho, mucho más simple, ¿vale? Pero muchísimo más simple que otros CMS. De hecho, se nota la cuota de mercado de Elementor. Elementor ahora mismo está casi en el 20% de las webs del mundo. Esto en un page builder, VP Bakery, que fue el primer page builder que hubo para WordPress, tuvo esta expansión, ¿vale? Pero no era tan fácil de usar como Elementor. Elementor a día de hoy, dentro de lo que es la filosofía no code, ¿vale? De programar poco, vamos a decirlo así, tiene un potencial brutal y es muy amigable con gente que no sabe, que nunca ha visto una web. Donde se puede perder una persona más igual, digamos, es en la parte de tocar todo lo que tiene que ver el dashboard de WordPress. Porque tantas opciones, sobre todo de cara a tantas opciones técnicas en algunos casos, rutas, formatos de fechas, tal,
para una persona no técnica pues puede impactarle un poco. Pero si se salva eso, que al final es un A, B, C, y llegas a la parte del el Page Builder, Elementor, es mucho más fácil. A partir de aquí es maquetar. Ahora viene el tema. Un usuario que empieza tiene el mismo problema que tengo yo, ¿vale? Yo soy un tío que a nivel creativo soy nulo, ¿vale? Nulo completo. Y en Elementor hay una cosa llamada Template Kits, que se pueden encontrar en Envato Elements a raudales, y que te dan el diseño hecho, te dan la plantilla hecha y es modular, ¿vale? No es un tema con todo y tú eliges con opciones, sino que es modular. Tú puedes elegir lo que meter, lo que no. Pero te dan el diseño base hecho y todo homogéneo y que encajen las cosas entre sí. Tienes distintos elementos que puedes encajar entre sí. Con lo cual, esto facilita mucho la creación de webs para una persona que nunca haya creado una. Sí que es cierto, vuelvo a decirlo, que no la vas a crear en una mañana, ¿vale? Nadie te dice que la vas a crear en una mañana, pero sí en un mes, ¿vale? Siempre y cuando pues, decidas dedicarle tiempo, ¿vale? Ponerle ganas, dedicarle tiempo, que es tiempo que al final yo entiendo que puede parecer perdido, no es perdido porque lo dedicas a aprender, ¿vale? Pero tienes que invertirle el tiempo, eso es algo básico. Y has nombrado WordPress, cuéntame un poco, ¿qué es exactamente WordPress o cómo para alguien que lo oye pero no sabe muy bien qué es WordPress y qué ventajas ofrece frente a otros gestores de contenido a la hora de crear un blog, una tienda online, una web corporativa? A ver, WordPress es un CMS, ¿vale? Un gestor de contenidos web. Son sistemas desarrollados en un lenguaje de programación llamado PHP, con base de datos MySQL, ¿vale? Que esto pues, es ya un poco la parte más técnico, que sirven para publicar contenidos en Internet sin necesidad de programar. El tema es que WordPress nació en el 2004 como un CMS para blogs. Lo que pasa es que a día de hoy ya no es un CMS para blogs, es un framework. Un framework que te permite crear cualquier tipo de web si tienes los conocimientos adecuados. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, esto funciona mediante plugins, ¿vale? Temas y plugins. Los temas definen la parte visual y los plugins normalmente definen funcionalidades. Un page builder, maquetador visual, como le queramos llamar, como lo que comenté antes de Elementor, al final es un plugin, ¿vale? Pero incluso llega a cubrir las necesidades del tema, con lo cual el tema que necesitas es un tema en blanco simple. Pero es que un maquetador visual te deja a día de hoy personalizar todo toda la web, cabecera, footer, sidebar, todo, ¿vale? Entonces, con esto, unido a las capacidades de WordPress, lo que nos permite es hacer cualquier tipo de web, ya no solo blogs. De hecho, la solución e-commerce más utilizada del mundo no es un Magento o PrestaShop, que son CMS para tiendas online, sino que es WooCommerce, que es un plugin para WordPress realmente. Y es la solución e-commerce más utilizada del mundo con una cuota aplastante, por encima de Shopify y de otras soluciones, ¿vale? Entonces, estamos ante un gestor de contenidos que ha crecido muchísimo, que tiene una cuota de mercado del 43% a día de hoy. Esto quiere decir que el 43% de las webs del mundo están creadas con WordPress, ¿vale? Pues que el segundo candidato es Shopify con un 4%, con lo cual 43% contra un 4%. Y a partir de ahí empieza pues Drupal con creo que 1,2, Joomla un 1,6 o 1,8, Wix con un 2 con algo. O sea, mira la diferencia de cuota de mercado que hay, con lo cual es aplastante. Y esto ha generado que la comunidad que se ha generado alrededor de WordPress, de desarrolladores, de gente que hace plugins, tal, es una bola de nieve. Por un lado hay más gente que desarrolla cosas para WordPress y por otro lado hay más gente que consume esas cosas para WordPress. Con lo cual, a día de hoy, y ya no solo para WordPress, ¿vale? WooCommerce, por ejemplo, se ha generado un ecosistema a su alrededor también. Hay desarrolladores como JIT, que son un desarrollador español ubicado en Canarias, ¿vale? Que vende temas, o sea, sobre todo plugins para WordPress, o sea, para WooCommerce, perdón, para todo el mundo, ¿vale? Yo creo que en España es donde menos clientes tiene. Y al final es un desarrollador especializado en WooCommerce. Ahí encuentras de todo para hacer lo que quieras con tu tienda online WooCommerce. Entonces se ha generado un ecosistema que es lo que hace diferente a WordPress, ¿vale? Con otros CMS, en Wix y Shopify ya nada, porque son SaaS. O sea, son instalados en sus servidores y no puedes hacer nada. No tienes esa flexibilidad de hacer lo que te salga eso. Pero en Drupal, Magento, PrestaShop, Joomla, no tienes esa comunidad, ¿vale? No tienes
esa bola que se ha generado ahí, que tienes de todo para hacer de todo y documentación para todo, y si quieres buscar un profesional para hacerlo, lo encuentras porque hay muchos, no hay esa, vamos a llamarle democratización, ¿vale? Alrededor. Entonces, bueno, es un poco la diferencia. A ver, todo esto evidentemente ha pasado a lo largo de los últimos 10 años, ¿vale? Yo cuando empecé con WordPress no era así, pero en los últimos 10 años han pasado muchas cosas, en los últimos 5 han pasado cosas brutales que no se pensaba que iban a pasar, y al final pues aparece, el estado actual es este. También la ventaja que tiene WordPress frente a los desarrollos a medida que se hacían antes, era que el cliente siempre estaba atado a su programador, porque solo el programador sabía cómo funcionaba la página web. Y gracias a WordPress, digamos que se ha democratizado y cualquiera que sepa de WordPress sabe gestionar la web de un cliente. Eso creo que es un avance súper importante de cara a quien contrata una web. Claro, al final todo está conectado, ¿vale? Y en el sentido de, eh, por ejemplo, a mí me llegan muchos casos, yo hace muchos años dejé de hacer webs, ¿vale? Y me dedico a la resolución de problemas en WordPress. Entonces, bueno, aún ayer a la tarde me llega una web hecha por otra persona, bueno, hasta hecha por otra persona, rediseñada por otra, bueno, una historia virgen, con un problema que sí que es verdad que ha sido difícil de encontrar, pero que como los plugins son, o sea, el desarrollo del plugin normalmente da documentación, tú tienes documentación, WordPress tiene una forma de funcionar que los plugins tienen que cumplir, ¿vale? Que son una serie de recursos que les dan a los plugins para conectarse y estas cosas. Entonces tú, como consultor WordPress, no tienes que estudiarte el código de nadie. Básicamente tienes que saber cómo funciona WordPress, en qué puntos digamos, se conectan con WordPress, los plugins, ¿vale? Por ejemplo, por decir algo, los hooks, por ponerle un nombre. Entonces tú puedes monitorizar ciertas cosas y ver ciertas cosas que pasan, o ver cómo funcionan ciertas funciones de WordPress para identificar esos problemas. Esto con un desarrollo a medida significaría horas revisando código, dependiendo de la magnitud de la aplicación, revisando documentación en caso de haberla, que es raro que la haya, claro, o sea, que la haya es normal, que te la den es raro, ¿vale? O sea, hace poco yo conocí un caso de un desarrollador, una aplicación web que el desarrollador murió, ¿vale? Y no se sabe dónde está la documentación. Y ahora la persona que tal está, o sea, ve tambalearse su negocio, ¿vale? Porque, claro, ningún desarrollador, o sea, ninguno no, hay alguno que sí, ¿vale? Pero te va a dar la documentación así, porque dices, joder, este cualquier día se me va a otro y yo me quedo así. Entonces, el tío palmó, no hay documentación, o sea, la documentación la tendría él por su lado y, y ahora un Parece eso marrón guapo, la Sagrada Familia. un marrón guapo, guapo, Sí, ¿sabes? Porque sí, ahora sí. no hay quien mantenga esa aplicación, la aplicación está en producción, está funcionando. No hay nadie que mantenga esa aplicación, porque encima el tío cobró muy barato en su momento y yo pues, me pidió mi opinión y dije, a ver, esta aplicación, ¿cuánto te cobran? 3.000 euros. Claro, es que yo creo que nadie te la va a revisar ahora por menos de 12. ¿Sabes? O sea, punto. ¿Por qué? Porque casi para revisarla hay que hacerla de nuevo. O Ya, sea, te compensa hacerla de nuevo. sí, sí, sí. ¿Sabes? Cambiando de tema, ¿qué es o qué entendemos por una palabra que podemos encontrar cuando estamos pensando en optimizar nuestra web? ¿WP o cómo lo definirías? ¿Qué eres tú especialista en este ámbito? A ver, WPO es una palabra, o sea, son unas siglas, ¿vale? Que nacieron en el año 2004 en Estados Unidos, ¿vale? Eh, Son unas siglas de... Mi inglés es muy malo, vale, cuidado, con lo que lo voy a decir. Web Performance Optimization, ¿vale? Sí. Entonces, ellos en ese momento, un americano, como todo lo inventó un americano, menos el futbolín, que fue un gallego, bueno, pues inventaron una serie, acuñaron un concepto que eran buenas prácticas o técnicas para mejorar la velocidad de carga y la eficiencia de una web. Yo entré en esto en el año 2009 y ahí en ese momento la única razón para querer aplicar técnicas WPO eran sacarse los huevos. O sea, no había otra razón. La gente, de hecho, o sea, no había nada tangible, no había un beneficio, a ver, beneficio
Sí que había, pero no se barajaba eso. No había tanto tráfico móvil tampoco. Estaba en pañales. Esto empezó a pillar tracción a partir del 2010, 2011, 2012, 2013, cuando Google PageSpeed empezó a enseñarse. Entonces, ojo, Google PageSpeed, la mayoría de reglas que tiene no tienen nada que ver con PageSpeed, al menos en ese momento, o sea, con velocidad de carga, perdón, al menos en ese momento. Ahora puede estar más orientado, pero bueno, está orientado a lo que a ellos les sale de los huevos, más que nada. Entonces, a raíz de ahí empezó a pillar tracción y en España, pues consultores sobre WPO somos muy pocos, básicamente. Somos, creo que nos definamos así porque hagamos I+D, porque hagamos pruebas, porque llevemos clientes de WPO, tal, podemos ser unos 10 o así, no hay mucho más. Hay alguno más, o sea, hay gente que no se define así, pero que le llega a un cliente y lo apaña porque coge todo el dinero que, o sea, es como el que tú le llegas a un taller y dices, pintas, y el tío igual no ha pintado coche en su vida, no tiene cabina ni nada, pero dice, pasa, tranquilo, yo te lo pinto, ¿sabes? A mucha gente pues le dicen, sí, hombre, sin fallo, pero realmente que hagamos pruebas, que hagamos I+D, que hagamos tal, somos muy pocos. Y en ponencia, yo me recuerdo a mí en el año 2016 en ponencia y no había nadie que diera ponencias de WPO, ¿vale? A lo largo de ahí, pues ya hubo gente que las ha dado, pero, ¿sabes? No tampoco, porque el tema del WPO yo siempre lo defino desde un punto de vista de no es velocidad de carga, es eficiencia, porque tú no solo controlas la velocidad de carga, sino que controlas el tiempo de proceso que tarda esa web en procesarse en el servidor, ¿vale? Ya sea proceso de PHP con las correspondientes consultas a la base de datos o simplemente cómo de eficiente es el servidor a la hora de servir los archivos estáticos o la página web cacheada, lo que sea. Entonces, también controlas el consumo de recursos de esa web, ¿vale? Y aquí ya entramos en optimizar, no es lo mismo la optimización que puedes hacer para PageSpeed, donde básicamente se basa todo en engañar al bot de Google o al crawler para que piense que el JS, por ejemplo, no se carga, que la optimización que necesitas hacer, que esa es WPO de verdad, que tienes que hacer en una web que tiene 10 millones de visitas al día y cada cosa, igual, para que te hagas una idea, el simple hecho de un clic puede mejorarte, porque sabes dónde tocar, puede mejorar en 1.000 euros al mes lo que te gastas en servidores, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces hay ciertas cosas en ese sentido que eso también es WPO y es WPO del de verdad. El WPO de mentira es el que se ha fabricado hasta aquí con Google PageSpeed, que realmente se trata de engañar unas puntuaciones teóricas, ¿vale? Que son fácilmente engañables, que básicamente yo las últimas ponencias de WPO que las estoy dando sobre Core Web Vitals de Google y enseño por qué, o sea, muestro con pruebas el porqué de que nunca va a ser un factor de posicionamiento, nunca, por cómo funciona. Porque la mayoría de la gente dice las Core Web Vitals, Google, Dios, pero es que por cómo funcionan realmente, y todo esto está en las patentes de Google, nunca va a ser un factor de posicionamiento. Entonces aquí volvemos al tema de centrarnos, que esto lo hace muy poca gente, centrarnos en el WPO de verdad, que es el de el usuario. Centrarnos en el puto usuario, mejor dicho. Pero la optimización del VPO, pensar en el usuario, entiendo que sí que es un factor que influye en el posicionamiento SEO. Influye por el tema de tasas de rebote y todo esto. Lo que pasa es que la gente se obsesiona con las puntuaciones. Ve una puntuación y ¿sabes? O sea, yo creo que el momento que una persona ve una puntuación, tiene la necesidad de llegar al límite, ¿vale? Entonces, a día de hoy, para llegar al límite, tienes dos opciones, o sacar media web y mostrar una página en blanco con el texto, o engañar como un animal a Google. Que en muchos casos, por funcionalidades determinadas de la web, no puedes engañar a Google tanto como quieres. Con engañar a Google lo que se hace es coger el JS y moverlo 5 segundos después o por user intent. Lo que hace esto es el test, o sea, un test de Lighthouse, por ejemplo, que es lo que lleva todos los Google Chrome y que pasa datos a Core Web Vitals, o un test de Google PageSpeed, hace la carga de la web hasta un punto, hasta que acaba de cargar, y mide el tiempo desde que empieza hasta que acaba de cargar, ¿vale? Está ahí todo bien. Realmente mide el tiempo desde que tú le das clic, pero bueno, eso. El tema es que cuando acaba de cargar, eso ya está, no hace nada más.
pero si fuera un usuario real, mueve el ratón, hace cosas, ¿vale? Lo que se hace es, se retrasa la carga hasta que el usuario mueve el ratón. El test no mueve el ratón, con lo cual la puntuación acaba ahí, buena puntuación y se acabó. ¿Qué pasa? Que si cargara el resto todo, pues ahí la puntuación iría a tomar por el culo. Con esto estás engañando al bot, o sea, al bot, a Google, pero el usuario se come todo el JavaScript. Entonces hay gente que dice, ¡wow! Puntuación de la hostia, tal, pero el usuario le peta el móvil cada vez que entra, ¿sabes? Entonces, en esto se ha prostituido un poco todo esto, vamos a llamarlo así, se ha jodido un poco todo esto. Esto no es el UWPO de cuando yo empecé en el año 2010, es un UWPO de la mayoría de la gente lo que te pide es gana puntos, hagas lo que, o sea, para ganar puntos haz lo que quieras, pero gana puntos. Mira, que esto es contraproducente, me da igual, si no vas a hacerme el servicio, busco el siguiente, ¿sabes? Entonces, la movida viene un poco por ahí, el UWPO está un poquillo machacado, vamos a llamarlo, ¿sabes? En ese sentido, entonces, ¿sabes? ¿Y qué factores en cuanto a la propia web hay que tener en cuenta para tener una buena optimización? A ver, yo a día de hoy lo que recomiendo es usar, simplificar todo, ¿vale? Simplificar al máximo. Mostrar la información de una forma muy, muy simplificada. Ahorrarse sliders, ahorrarse cosas del rollo de, yo qué sé, las tabs, por ejemplo, no hay problema, un accordion tampoco, pero hay cosas, por ejemplo, de pasar el ratón por user intent, que son efectos que pueden quedar muy bonitos, pero que son una patada del JavaScript. Sí. Hay gente más hábil que lo llega a hacer por CSS. Bien, pero entonces es una patada al CSS, ¿sabes? Al final todo eso, yo siempre digo lo mismo, en informática todo tiene un coste. Y el principal problema de la gente que empieza a hacer webs y que son implementadores, ¿vale? Y que no tienen una base técnica, porque para ser consultor WPO tienes que tener una base no solo de web, ¿vale? Y cómo funciona un navegador y todo esto, sino que, por lo que comenté antes de recursos y demás, tienes que saber cómo funciona un servidor, cuáles son los servicios que se usa, que se usan, cómo configurarlos. Me explico. Sí. Tienes que tener experiencia también en el área de sysadmin. Igual no ser un sysadmin puro, porque yo no soy un sysadmin puro para nada, pero sí que tienes que tener experiencia en 3 áreas muy concretas, que son servidores, web y navegador, ¿vale? Entonces, el problema que hay es que ahora mismo hay mucho intrusismo laboral en WordPress, ¿vale? Yo esto lo dije una vez en un público y una diseñadora de interiores que hacía webs para sacarse unas pelillas me dijo que era mentira, ¿vale? Entonces hay mucho intrusismo y es gente que no tiene los conocimientos necesarios. Tienen los conocimientos necesarios para hacer una web, pero no saben cómo funciona todo por detrás. Entonces, esa gente, el problema que tiene es que no mide, ¿vale? No mide lo que hace. Para ellos plugins son opciones. Dios, cuántas opciones. Y al final, detrás de todo esto hay un problema. Y es que, bueno, nosotros ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho un plugin de optimización de base de datos y estamos intentando que recoja datos con Machine Learning para intentar que lo haga automático las limpiezas, ¿vale? Porque la mayoría de la gente no tiene los conocimientos técnicos, pero por sus instalaciones, que igual tienen 10 años, ha pasado por ahí de todo, ¿vale? Se ha instalado de todo y la mierda queda ahí. Entonces, la movida de todo esto es que la base de todo es la simplicidad, ¿vale? Es lo que hay que seguir. Si tú puedes mostrar la misma información en un texto plano, no metas un puto slider. Si tú puedes mostrar la información con tabs, no metas un user intent que haya que arrastrar el ratón por toda la pantalla, porque el del ordenador igual le parece gracioso, pero el del móvil se troncha de la risa, ¿sabes? O sea, porque la experiencia que estás dando al usuario del móvil ya no solo porque igual la pantalla es más pequeña y montas de que Dios, sino que tienes un problema relacionado con la carga en el móvil. No todo el mundo tiene un iPhone, ¿vale? O sea, no todo el mundo tiene un iPhone de última generación, que eso puede con todo a nivel procesador y demás. Y yo siempre lo digo, hay partes de Latinoamérica donde el móvil más potente que puedes encontrar es un móvil de aquí, que aquí se considera gama baja. Y esa gente va a tener un problema a la hora de entrar. O sea, porque le va a petar el móvil en muchos casos, ¿vale? O sea, yo hago los tests, o sea, Google hace los tests siempre, lo que vemos en PageSpeed con ¿cómo se llama? Con el test móvil, se hace con una emulación de un Motorola G4. Para esto se hace una serie de bypasses y tal, se ralentiza la velocidad y todo. Y yo a veces hago test y me dice, no, es que he cambiado la web y el tráfico móvil me ha bajado. Y haces el test con eso y ya ves que
te peta, ¿sabes? O sea, que ves que hay unas gráficas y tal, y ves que las copia. Entonces dices, tienes un problema como un camión. Entonces aquí entra el siguiente tema, empiezan a sacar elementos de la web móvil. Vale, pero entonces aquí viene el tema. A día de hoy Google rastrea con 2 bots, pero sobre todo con el móvil, ¿vale? Entonces vas a tener un problema de diferencia de elementos y vas a tener un problema de SEO mucho mayor. Entonces, yo vuelvo a decirlo, simplicidad, mucha simplicidad. Si puedes hacerlo con, es que iba a decir, si puedes hacerlo con 4, no lo hagas con 8, pero simplicidad, muestra la información lo más simple posible. Y con eso ya está. A nivel de uses Elementor, uses Oxygen Builder, uses Bricks, uses cualquier page builder, ¿vale? Si normalmente quien mete el marrón es la complejidad que se le da. O sea, una web, a ver, tampoco te digo que uséis un tema de los más pesados de Envato, o sea, de Enforce, como puede ser Avada o D7, ¿vale? Pero si usas algo como Elementor o Bricks o Gutenberg incluso, lo que le da el problema es la complejidad, o sea, la complejidad que tú le metas, ¿vale? O sea, ahí, a partir de cierto punto, ya tienes que empezar a aplicar técnicas sobre WPO y cuanto más compleja sea la web, más agresiva. Y llegará un punto que los milagros no existen. O sea, llegará un punto que por mucho que quieras hacer, los milagros no existen. O sea, Y ya... ya, y ya por último, decir, en cuanto a seguridad, dinos 3 prácticas o 3 recomendaciones para que nuestra web esté segura, porque yo siempre digo lo mismo, pensamos que a nuestra web no le va a pasar nada hasta que le pasa en cuanto a un ataque de seguridad o cualquier hackeo o demás. Cuéntanos, 3 Pues, consejos. mira, yo hasta hace unos años podía decir, a mí nunca me han hackeado, ¿vale? Pero sí que es cierto que desde hace o sea, en 2018 aproximadamente, me ha pasado algo. A ver, os explico. Nosotros en Rayo Negros tenemos un servicio de desinfección, ¿vale? Y atendemos alrededor de 30 clientes semanales. Cuando 20, o sea, 20, 30, cuando hay picos de infecciones, pueden entrarnos 40, 50, o sea, podemos, o sea, aquí cuando hay picos en plan de un 0D en un plugin, aquí hay horas extra para dar y regalar. Entonces, la movida, digamos, es que hay una serie de cosas que nosotros vemos que son básicos. Y es que el 90% de las instalaciones que entran hackeadas entran por no actualizar los plugins o porque un plugin ha dejado de, aún hace poco, un amigo mío, tuve que reconstruir una instalación porque me decía a su equipo, no, estaba todo actualizadísimo, mira, tenemos captura. Ya, pues que había un plugin que hacía 4 años que no tenía actualización. Claro, tú tenías la última versión, pero eso no quiere decir que la web esté actualizada, ¿vale? Entonces los plugins tienen que estar actualizados y si un plugin deja de recibir actualizaciones en los últimos, imagínate, en el último año y medio, sácalos ya, último año. Vale, puedes, dependiendo del tipo de plugin, igual puedes tirarlo un poco más, porque yo sé que cuesta, igual tienes que buscar un sustituto, si es un troncal tienes que reconfigurar, bueno, historia. Pero por eso también insisto mucho en usar plugins de confianza, ¿vale? Plugins que el desarrollador le compense, ¿vale? Y si son de pago mejor, porque eso quiere decir que le compensa. Uno gratuito te lo puede abandonar mañana y a tu suerte. Esto uno, ¿vale? Tema de actualizaciones de plugins. Segundo, nunca probar en una instalación, en producción, temas y plugins craqueados, nulos, piratas, como le queráis llamar. Razón, tú instalas un plugin pirata para probar. Me dicen, no, yo solo instalé para probar, pero hace 3 años, ¿eh? Lo instalas y la mierda queda dentro, aunque lo desinstales. ¿Vale? El caballo de Troya ya está dentro. Con lo cual, hoy no te lo vas a comer. Pero igual en 2 años te lo comes en una activación masiva y te jodes. Nunca mejor dicho, te jodes como Herodes. O sea, ya está. Te jode. No, es que yo ya llovió, ya. No te preocupes. El hacker ruso, chino, indio, del país que sea, porque suelen ser los países donde hay más ataques, es paciente, es muy paciente. Él prepara un bloque bien gordo para hacer tener el máximo impacto posible. Entonces, es paciente. Tú no sabes que eso está ahí y tal. Entonces, si has instalado un plugin cracked o nulo, la única forma de sacarse eso de ahí es haciendo una desinfección completa.
Es un proceso de sustitución y demás que ya requiere unos conocimientos algo más avanzados. Y por último, hay que protegerse de los ataques de fuerza bruta, ¿vale? Normalmente los proveedores de hosting protegemos a nuestros clientes porque no solo porque al cliente le venga bien, sino porque a nosotros nos viene bien, ahorramos recursos, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo os recomiendo siempre usar, si tu proveedor no te protege, ¿vale? Usar un plugin como Limit Logging Attempts o algo así, que te protege de ataques de fuerza bruta que intentan averiguar tu contraseña probando contraseñas. Esto puede ser malo para la web porque consume recursos el hecho de estar probando contraseñas todo el tiempo, ¿vale? Entonces, bloquear eso te va a hacer que la web vaya mejor, no consumir tantos recursos a nivel hosting y que además, pues, que no sea un problema de seguridad, porque algún 1, 2, 3, ABC 1, 2, 3 punto me he encontrado por ahí, ¿vale? Ya, ya. Resuelto. Y 1, 2, 3, 4 y cosas así, eso sí me lo he encontrado. Entonces, claro, a día de hoy es más fácil, o sea, la mayoría de proveedores protegemos, pero por ejemplo, yo en hosting compartido, todo lo que es hosting on cPanel, en Rayola protegemos, pero en servidores VPS no protegemos porque no nos corresponde a nosotros, es el cliente quien tiene que hacer eso. Con lo cual, por eso recomiendo doble capa, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi web tengo la protección del servidor y además tengo la otra. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto de que el día que la metí, la gráfica estaba en unos 100 ataques diarios y hizo así, ¿sabes? Y no volvió a levantar. Pero, ¿sabes lo que te digo? Que nunca está de más tener doble capa, ¿sabes? Pues Álvaro, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Y nada, todo el mundo que nos esté escuchando, que vea este vídeo, pues recomendarle que pruebe los hosting de Rayola, que yo siempre digo que lo más importante no solo es las características técnicas, sino también el soporte que tanto Álvaro como sus compañeros dan en cualquier momento y que siempre resuelven. Pues nada, Álvaro, un abrazo y un placer haberte tenido aquí hoy. Igualmente.